Hola niños, hola niñas, hola papitos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a otro episodio más de la Red Kids. El tema que se les ha preparado con mucho amor es el tema José y sus hermanos aprendiendo a convivir. Y este lo encontramos en Génesis 45:24 y dice así: Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no peleen en el camino. Así que les invito a cerrar sus ojitos ahí en casita para que nos acompañen en una oración. Padre, te pido que seas tú hablando al corazón de los pequeños ahí en casita. Te pido que tu amor los cubra. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, prepárate a disfrutar este tiempo con José y sus hermanos que nos van a llevar por toda esta travesía. Bienvenidos. Señor le reveló muchos sueños a José, veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una túnica genial, era de muchos colores, lo hacían especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a ser y no había nada que Era el hijo de Jacob,
El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a hacer y no había nada de Dios sanó, a su familia perdonó y lograron convertirse en una gran nación. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a hacer y no había nada de él. Hola niños, ¿cómo han estado? En este episodio de ahora vamos a platicar y enseñarles referente a la convivencia relacionada a la historia de José y de sus hermanos. Ustedes saben que José tenía varios hermanos, ellos eran 12. Pero José y su hermano Benjamín eran los más pequeños y Jacob los trataba mejor. Pero esto le molestaba mucho a sus demás hermanos. Entonces se despertaba en ellos la envidia y la molestia de ver cómo Jacob veía de otra manera a José. Miren, pasó lo siguiente. Jacob comenzó a agarrarle mucha confianza a José. ¿Por qué? Porque José era el hijo más obediente de todos ellos. José le platicaba las travesuras que hacían sus hermanos, cómo se portaban ellos cuando salían afuera de su casa. Entonces Jacob le regaló un día a su hijo José una bonita túnica de colores. Se la puso a José y se veía bello José, pero esto le dio más envidia a sus hermanos y querían hacerle daño. Cierto día, Jacob envió a todos sus hijos a que fueran a Siquem a cuidar las ovejas, porque ellos eran ricos, tenían muchos rebaños, pero se tardaron. Los hijos de Jacob se tardaron mucho en regresar y le dice a José: José, ve a ver qué hacen tus hermanos. Y allá iba José y lo vieron sus hermanos y dice: ahí viene el soñador. ¿Por qué creen que le dijeron así? Porque José tenía muchos sueños que Dios le daba. Entonces, por esto le decían a él el soñador. Cuando llega José a donde están ellos, quisieron hacerle mucho daño, pero su hermano mayor, Rubén, lo defendió y lo libró. Entonces, ellos prepararon otra travesura, que lo vendieron a los mercaderes que pasaban por allí y se lo llevaron a José a venderlo a Egipto. Entonces José llega a Egipto y lo compra como esclavo un señor llamado Butifar y lo lleva a su casa como sirviente. Allá estaba José sirviéndole a Butifar y vio este hombre que Dios bendijo su casa desde que José llegó ahí.
Pero José tuvo que huir de la casa de Potifar para no pecar contra Dios. Y lo llevan a la cárcel. Y en la cárcel José sigue interpretando sueños. Y ahora interpreta los sueños del panadero y del copero del rey. Y después, ¿qué creen que pasa? Que el faraón sueña y no había quien le interpretara sus sueños. Entonces manda a llamar a José y José le interpreta los sueños a faraón y vio la sabiduría de Dios y lo coloca en un puesto muy importante en Egipto. ¿Y saben qué sucedió? Que José era fiel a Dios y era fiel a su amo el faraón. Y pasan los años y llega una gran hambre a todos los países, que también a donde estaba su papá de José, Jacob. Entonces supo Jacob que había alimento en Egipto y envió a sus hijos a comprar alimentos. Llegaron ellos y José los conoció, se dio cuenta que eran sus hermanos y dice la historia que José lloró, se entristeció y los perdonó. Y de esta manera los ayudó mucho y les hizo mucho regalo de lo que Dios le había dado a él. ¿Y qué pasa? Que ahora ustedes como hermanos están viviendo en casita mucho tiempo. Y puede ser que les esté sucediendo lo mismo que le sucedió a José, que sus hermanos lo maltrataron a él, pero Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque José perdonó a sus hermanos. Así, niños, que esta historia es una linda convivencia de hermanos con un final muy glorioso, porque el perdón une a los hermanos. El perdón hace que se ayuden mutuamente y que se respeten, porque esto fue lo que pasó con José y sus hermanos. Espero que les haya agradado esta historia, niños, y la pongan en práctica, perdonando y ayudando a sus hermanos siempre. ¡Nos vemos! Hola niños de la Red Kids, soy la maestra Raquel y hoy me tocó hacer lo que son manualidades, pero para empezar vamos a leer el versículo clave de la clase, ¿verdad? Génesis 45, 24. Dice así: y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo: no riñáis por el camino. Riñáis viene diciendo también no peleen, ¿verdad? Ahí vemos que José tenía unos hermanos que muy buenos, ¿verdad? Buenísimo eran sus hermanitos. Aquí vemos la manualidad que vamos a hacer. Aquí vemos a la familia y vemos a papá, mamá, hermanito, tú o primos. No sé con quién estés conviviendo en esta contingencia. Y aquí también vamos a ver unas caritas. Aquí vemos a un niño muy alegre. ¿Por qué? Porque está conviviendo con papá, está conviviendo con mamá, está conviviendo con sus hermanos y está muy contento. Pero también vemos aquí a un niño muy asustado porque no sabe qué va a pasar en esta contingencia, qué va a pasar más adelante. Aquí vemos a una carita que está muy enojado. ¿Por qué? Porque no puede salir, no puede ir al parque, no puede ir a los lugares que le gusta ir. Y aquí vemos a una carita que está llorando, ya está cansado de estar encerrado. Entonces
No sé en qué circunstancias te encuentres en estos momentos. Ahí puedes poner en el dibujito de circunstancias que te encuentres o encuentres tus hermanitos o tus primos. Para las manualidades vamos a necesitar mínimo una hojita. Vamos a necesitar colores, resistol y vamos a necesitar una tijera que no tenga punta. Acuérdate que es muy peligroso utilizar tijeras con punta. Entonces, para empezar vamos a cortar la hojita. Bueno, vamos a doblar la hojita por la mitad y por otra mitad. Y vamos a cortar. Estos dos pedacitos que vamos a usar, eso lo vamos a dejar a un ladito. Entonces, de aquí esto lo vamos a doblar por la mitad y vamos a hacer la silueta primero de papá. Vamos a partir por la mitad para hacer la cintura de papás. Bueno, si es que tiene cintura, si no es que ya se le borró, pero en fin, vamos a buscar hacerle cinturita. De aquí vamos a empezar a hacer la mano, el cuerpo. De aquí de esta cintura hacia abajo vamos a hacer la piernita y de aquí de esta cintura más abajito le vamos a hacer la otra línea para hacer la pierna. De aquí vamos a hacer el hombro, el cuellito y la cabeza. Posiblemente la cabeza nos quede como como cabeza de calabaza, pero no importa, vamos a hacer. Y empezamos a cortar. Vemos que a José sus hermanos lo vendieron como esclavo porque le tenían envidia, porque era el hijo predilecto de papá y por eso lo vendieron como esclavo. Imagínate un niño mimado que tenía todo, terminó siendo un esclavo y teniendo que hacer cosas que él no hacía. Imagínate nada más. Pero a pesar de todo, de que él era esclavo, él era muy inteligente y todo lo que el amo le mandaba hacer, él lo hacía. El amo era un funcionario de Faraón, era alguien que trabajaba en Egipto, donde José fue vendido. Y vemos que por ser un niño o un jovencito muy inteligente, su amo lo dejó como mayordomo de su casa. Imagínate, de esclavo a mayordomo de un funcionario. Bueno, aquí vemos la silueta de papá. Ahora vamos a hacer la silueta de mamá. La mamá la pueden hacer también con la silueta del papá. La única diferencia que va a ser la vestimenta, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacerlo con vestidito ahorita. Seguimos el siguiente. Igual partimos por la mitad, hacer la cintura y hacemos el bracito, su cinturita, la faldita y la pierna. Aquí hacemos el hombro, su cuello y la cabeza. Y empezamos a cortar. Seguimos con la historia de José y vemos que después que él era mayordomo, fue acusado por la esposa del amo injustamente y fue llevado a la cárcel. Imagínate, de esclavo ahora preso para terminar de rematar. Y vemos que ahí preso, como era un muchacho, como ya decíamos, inteligente, Dios le dio gracia delante del carcelero y el carcelero lo dejó a cargo de los demás presos. Imagínate nada más. Y ya después llegaron unas personas que eran funcionarios de Egipto y él les reveló unos sueños y uno de ellos le prometió que iba a hablar bien delante del faraón, pero esa persona se olvidó de él.
por un tiempo. Pero llegó el momento que Faraón tuvo un problema de un sueño y ese hombre sí acordó que José le había revelado ese sueño por medio de la revelación que Dios le daba a José. Y José llegó delante de Faraón porque esa persona habló bien de él, del sueño que Faraón había soñado, le reveló todo lo que iba a hacer. Aquí vemos entonces a papá, a mamá y ahora vamos por los niños. Aquí le vamos a cortar un pedacito. Vamos a cortarle un pedacito para hacerlos más chiquitos, para que se puedan diferenciar de papá y mamá. Aunque ya ahorita ya los niños son a veces hasta más altos que los papás, ya crecen demasiado. Entonces doblamos por la mitad, otra mitadita y otra mitadita. Por la parte que está abierta, acuérdense que hay que empezar a hacer, y vamos a partir por la mitad para hacer la cintura. Vamos a hacer bracito, el cuerpo y la piernita. Después de la cintura, acuérdense, vamos a hacer el otro pedacito, el hombro, el cuellito y la cabeza. Y empezamos a cortar. Ya después que fue el que José, vamos a ir con la clase. Después que José le reveló al faraón lo que iba a pasar en el futuro, Faraón encontró en José la persona idónea para poder administrar todos sus bienes, todo el alimento que iban a necesitar en tiempos de hambre. Y dijo, ¿quién otra persona más sabia hay en este Egipto más que este muchacho? Y lo dejó como el segundo después de él. Imagínate, después de preso y esclavo, llegó José a ser el segundo ¿de quién? De Faraón. Entonces vemos ahí que ya cuando llegó el hambre, la hambruna a Egipto y en todo el mundo, ¿quién cree que llegó a pedir comida? Efectivamente, sus hermanos. Y José, a pesar de que todo lo que le había hecho sus hermanos, él los puso a prueba para ver si sus hermanos se habían arrepentido. Y cuando logró saber que sus hermanos se habían arrepentido, él ya los había perdonado. Y ya les dijo después que no se preocuparan, que todo lo que ellos habían hecho es porque Dios lo había permitido para poderles salvar la vida no solamente al mundo, sino a ellos también principalmente, y que pudieran tener comida y que le dijeran a su papá de que fuera a vivir con él, porque él era ahora señor de Egipto, ¿sí? Que era un gobernador de Egipto. Y vemos entonces que José perdonó a sus hermanos mucho antes de ver que sus hermanos se habían arrepentido. Él ya los había perdonado y había entendido que todo lo que habían hecho era porque Dios lo había permitido hacer. Aquí vemos entonces papá, mamá, tú y tus hermanitos o primitos, que ya los puedes dibujar como a tu gusto, como ellos se vistan, la forma en que ellos estén, ya sea alegres, estén asustados, enojados, ya ustedes dirán. Entonces aquí vemos la familia, y en esos tiempos de convivencia debemos de aprovechar a disfrutar a nuestra familia, ¿sí? Dios ha permitido todo esto, tal vez porque estábamos alejados de la familia, papá y mamá trabajaban y los niños en la escuela, y ya cuando ellos llegaban ya nada más llegaban a hacer sus tareas, y en la noche llegaba a ver a su papá. Y la verdad, Dios permite todo esto para que los hijos de Dios puedan convivir con su familia, para que los niños puedan poder convivir con sus papás, con su familia. Aprovechen este tiempo, no se sientan enojados, no se sientan asustados, no lloren, estén alegres, porque Dios permite todo esto. Hasta luego, adiós. Hola niños, ¿cómo están? Yo les saludo desde mi cuarentena
Y a mí me toca mostrarles el versículo a memorizar que está en Génesis 45:24, que dice así: luego despidió a sus hermanos, pero antes les recomendó que no se fueran peleando. ¿Quién hablaba aquí? José, el hijo de Jacob. Él cuenta la historia que fue el hermano más odiado de los hermanos. Él tenía más de 10 hermanos. Ellos, por celos, por envidia, lo llevaron al campo y en el campo decidieron matarlo. Luego se arrepintieron y de ahí deciden venderlo a mercaderes. Y esos mercaderes se lo llevan como esclavo a la tierra de Egipto. Y estando ahí, llega Dios a la vida de José y hace un cambio completamente extraordinario. Después de estar esclavo y de estar en la cárcel, lo lleva a través de los dones que Dios le da, lo lleva y lo posiciona al lado de Faraón. No había quien mandara más después de Faraón que José. Cuando llega un tiempo de sequía alrededor de Egipto, la única tierra que tenía comida acumulada o guardada en graneros era Egipto. Y los alrededores llegaron a pedir ayuda. Y entre esos llegaron los hermanos de José. Lo más hermoso que cuenta la historia es que José, fuera de estar enojado por todo lo que sus hermanos habían hecho, incluso hasta habían querido quitarle la vida, él los ve y los ve en necesidad y él los ve y empieza a llorar. Se guarda, dice, y después regresa. Y ya él le dice a sus hermanos quién era. Sus hermanos estaban sorprendidos. No se imaginaron hasta dónde Dios podía haberlo llevado. Entonces, estando ya en esa posición importante, él le dice a sus hermanos, vengan con mi padre y habiten aquí en Gosén. Aquí yo les voy a dar todo lo que yo tengo, yo les voy a compartir de todo lo que he ganado en esta tierra. Imagínate que todos fuéramos así. ¿Qué nos habla la palabra a través de esta historia? Que en este tiempo de cuarentena, donde estamos aquí fastidiados, aburridos, donde pues no hemos podido salir ni a ver a nuestros amigos, ni a la iglesia, ni a la escuela, no podemos salir ni a la calle a jugar. Eso ha hecho que haya emociones guardadas y llega un momento en que salen emociones o sentimientos, pero sentimientos que Dios no le haga. ¿Y con quiénes peleamos? Por el que tenemos juntos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, aún hasta con nuestros abuelitos que están pasando con nosotros la cuarentena. ¿Y qué quiere Dios? Que nosotros tengamos paz con todos. Entonces aquí desde mi trinchera yo le voy a pedir a Dios para que Dios nos regale de su amor y podamos nosotros estar en paz con todos. Cerremos nuestros ojos. Amado Jesús, pongo en tus manos el corazón de estos pequeños, mi corazón propio, y te pedimos perdón por la rebeldía, por la desobediencia, Señor, y te pedimos que hoy habites en nosotros y que traigas ese amor incondicional hacia los nuestros, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, y que te lleves hoy el enojo, la ira, la contienda. Hoy te quiero dar gracias, Señor, por el corazón de estos pequeños. También quiero recordarte a ti que envíes tu evidencia y tu versículo aprendido. Adiós. Bueno, niños, hemos llegado al final de otro episodio más de la Red Kids. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a que allá en casita revisen la historia de José y sigan poniendo en práctica todo lo aprendido durante este episodio. Recuerda que José perdonó a sus hermanos, así que te invitamos a que esto lo pongas en práctica todos los días con tu familia, con tus seres queridos. ¿Y por qué no cierras tus ojitos y me acompañas a una oración final? Padre, en este tiempo damos gracias, Señor, por la vida de estos pequeños, Señor, que han decidido conectarse contigo en este tiempo. Te pido que los bendigas, te pido que los ayudes a perdonar, Señor, cuando se encuentren en situaciones como la que José estuvo. Te pido que tu infinito amor cubra sus familias. Te pido que los ayudes, Señor, a enseñarlos a apoyarse entre la familia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Te invitamos a que te conectes al próximo episodio que tenemos preparado para ti. Adiós. Con las aguas del diluvio entró Noé al arca y con sus hijos.
Y por causa de las aguas el diluvio, entró Noé en el arca con su esposa, sus hijos y sus nueras, porque Dios vio que era un hombre justo. Génesis 7:7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, su esposa, sus hijos y sus nueras, porque Dios vio que era un hombre justo. Génesis 7:7. Pues Dios observa cómo vive la gente, ve todo lo que ellos hacen. Job 34:21. Pues Dios observa cómo vive la gente, ve todo lo que ellos hacen. Job 34:21. Noé pues entró al arca con su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. Génesis 7:7. Noé pues entró al arca con su esposa y con sus hijos y las esposas de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. Génesis 7:7.